Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar comienzo. Les recuerdo que el jueves entonces no tenemos clases, solamente van a tomar el recuperatorio que se va a hacer en forma presencial, ¿no es cierto? Así que, bueno, el jueves nos vemos a las 2 de la tarde acá en el aula que siempre damos clase. Bueno, para comenzar, vamos a hablar de ecología del insecto, el título de la clase de hoy, que está relacionado a todo lo que son las condiciones ambientales que regulan las poblaciones de insectos. Bueno, vamos a poner acá. Bueno. Entonces, la ecología es lo que regula o estudia, digamos, la relación que tienen las distintas especies que están en el planeta y su relación con el medio ambiente, ¿no es cierto? Tenemos dos subdivisiones para lo que es la ecología. Uno es la autoecología, que es la relación entre individuos de una misma especie en relación a las condiciones ambientales en las cuales se desarrollan. Competencias, digamos, por la comida, por la convivencia. Y la cinecología es la relación que hay entre individuos de dos especies en relación con el medio ambiente. O sea que nosotros que estamos haciendo agronomía, o sea, estamos estudiando, estamos relacionados con especies vegetales, y en este caso estamos relacionados con especies, digamos, que producen daño a las plantas. Podemos decir que nosotros somos entonces ecólogos, porque estamos estudiando lo que pasa con dos especies totalmente distintas, ¿no es cierto? Una especie animal y la otra una especie de tipo vegetal. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes ya han cursado la parte de suelos. A ver si alguno me contesta ahí de los que están participando, si han tomado clase de suelo. ¿Nadie tomó clase de suelo? Bueno, en suelos, sobre todo para la parte de nutrientes del suelo, ustedes saben que las plantas necesitan de nutrientes. Algunos son elementos imprescindibles, otros con menor cantidad. Entonces, esto es lo que se conoce como la ley del mínimo. Porque vamos a suponer, ¿no es cierto?, una planta como elemento mayores necesita nitrógeno, fósforo, potasio para poder crecer, desarrollarse, ¿no es cierto?, y producir. Bueno, lo que dice la ley del mínimo, que es del año 1840, ¿no es cierto?, o sea, en ese año ya se estuvo estudiando la relación que tenían estos nutrientes con la planta, decía que si alguno de los elementos que son necesarios para la planta está faltando, por más que los otros estén en exceso, la planta no puede seguir desarrollándose. O sea que requiere de todos esos individuos, y si alguno de ellos está, de alguno de esos elementos, y si alguno de ellos está por debajo de los niveles que requiere la planta, es limitante para su desarrollo, a pesar de que el resto de los elementos estén disponibles.
Eso es lo que pone, ahora después se lo voy a explicar un poquito más para que lo entiendan, porque aparentemente todavía no lo han estudiado en suelo, no han tenido suelo, que esta es una ley muy básica en el tema de plantas, ¿no es cierto?, para el crecimiento y desarrollo de plantas. Profe, disculpe, le hago una Sí, pregunta sobre eso que acaba de decir. ¿Usted se refiere a que la ley del mínimo cuando falta puntualmente algo del suelo? claro, sí, sí, en este caso estamos hablando de elementos nutricionales para la planta en el suelo. La planta tiene elementos, la planta requiere de elementos que son de mayor preponderancia, como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, y otros de menor cantidad, ¿no es cierto?, como son el boro, hierro, zinc. Pero si alguno de esos está faltando, por más que los otros elementos estén ampliamente disponibles, se vuelve, no lo puede tomar, digamos, porque ese otro elemento está faltando. Eso es lo que se considera la ley del mínimo. Ok, gracias. ¿Está claro? Se habla de suelo, no en este caso. Pero ahora lo vamos a relacionar qué es lo que pasa con la parte de los insectos, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de la ley de tolerancia ecológica, que fue tiempo más tarde, ¿no es cierto?, a nivel de ley, también como Shelford, fue el que la redactó, digamos, ahí establece que no solamente es necesario un mínimo para que sea limitante, sino también un factor máximo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver de qué es lo que se trata esa parte. Bueno, dentro de los factores que inciden en las poblaciones de los distintos individuos, ¿no es cierto?, en este caso del reino animal, tenemos factores bióticos y factores abióticos. Entre los factores abióticos tenemos los climáticos, básicamente, que es lo que vamos a ver hoy en la clase de hoy, y los edáficos, que algunos vamos a mencionar, pero como les decía, básicamente eso se ve en las clases o en el curso de suelos que da, no sé si Roberto Fernández todavía sigue dando, o si no, Tito Parr, y van a ver con mayor detalle entonces esa parte, ¿no es cierto? Hoy nos vamos a dedicar a los factores más bien de tipo climático. Dentro de los factores bióticos tenemos lo que son las relaciones intraespecíficas, como les decía anteriormente, entre individuos de una misma especie. Ahí esos individuos están compitiendo, digamos, por un espacio digamos, para poder multiplicarse, están compitiendo por un espacio, por gregarismo, ¿no es cierto? O sea, organizaciones sociales, como en el caso de las hormigas, que tienen distintas castas, y esas son las relaciones que hay entre individuos de una misma especie. Y la relación que hay entre individuos de distintas especies, como les decía, es por los alimentos, por la predación. O sea, predación es que elimina totalmente a la presa, que se diferencia de parasitismo, que parasita a la presa, pero no lleva directamente a la muerte del individuo parasitado. Relaciones simbiosis, o sea que se requieren de los dos individuos para poder sobrevivir. Uno aporta una cosa, el otro aporta otro, como sería, por ejemplo, la relación de nitrógeno con hidratos de carbono, ¿no es cierto? Básicamente, de uno y otro hospedero que viven en simbiosis. Y también los mecanismos de defensa que hay para las distintas especies que tienen para defenderse, digamos, de otras especies. Y también está relacionado, por supuesto, a la biología del huésped. Esto es sumamente importante porque ustedes se acuerdan que vimos en algunas clases, yo les mencioné el tema de la fenología de los vegetales. La fenología es las distintas formas en que el vegetal se va creciendo o va desarrollando. Procesos de brotación, procesos de floración, procesos de cuajado de frutos. En el caso de que vimos ejemplos, digamos,
insectos sí, o de plagas que afectan a cultivos anuales. Habíamos visto la germinación, el proceso de macollaje, que es cuando salen varias cañitas, ¿no es cierto?, a partir del mismo macollo. Después teníamos las hojas bandera, que se acuerda que les decía que era sumamente importante resguardar la hoja bandera porque esa es la que repercute en el rendimiento final del cultivo. El proceso de la formación de los granos lechosos, el grano maduro y hasta la cosecha. Esos son la biología del huésped y en cada momento de esa fenología puede atacar una plaga diferente, como hemos visto en muchos de los casos, ¿no es cierto?, de los ejemplos que les mencioné, para arroz, para soja, para maíz, creo que habíamos también descrito. Así que eso es lo que está refiriéndose a los factores abióticos en cuanto a los momentos de susceptibilidad del hospedero. Y bueno, como les dije, lo dije ya anteriormente, los factores abióticos, los climáticos, que es lo que vamos a ver principalmente en la clase de hoy, y los factores edáficos. Bueno, acá esto yo le puse, recién le agregué porque generalmente lo hacía en el pizarrón cuando uno da la clase en forma presencial. Esto es una distribución normal de poblaciones, ¿no es cierto? Es una curva que se llama curva de Gauss, donde tenemos en el extremo inferior y en el extremo superior, en este caso para distintas temperaturas, los menores porcentajes de poblaciones que se asientan en esos extremos límites. Y eso es lo que está mencionando, lo que le mencionaba anterior, la ley de Liebig o la ley de Stafford, que hablaban de un mínimo y de un máximo, o sea, de los dos extremos. En general, en la mayor cantidad de individuos de una población se colocan, digamos, dentro de un ámbito de, en este caso, de temperaturas que son adecuadas, digamos, para su mayor desarrollo. Ahora lo vamos a ver con mayor detalle, pero le quería mostrar cómo es lo que es una distribución normal, donde hay una parte mínima, ¿no es cierto?, y una parte máxima, que en este caso de las plagas son las que limitan, digamos, el desarrollo de esas plagas. Bueno, pasando a los factores abióticos, lo que vamos a ver hoy son la radiación solar, o sea, la luz, los efectos de la temperatura, efectos de las precipitaciones y de la humedad relativa, que son factores generalmente básicos para que una plaga pueda ser perjudicial para un determinado cultivo. Básicamente lo que se refiere a temperatura y humedad, ¿no es cierto? Y humedad considerando básicamente las precipitaciones. Bueno, todos estos variables, incluso mojado de hoja, evapotranspiración, son las que nos dan una idea de cómo es el clima, ¿no es cierto?, en una determinada zona o región. El clima son mediciones que se hacen por más de un año. O sea, y el clima se mantiene más o menos constante para esa zona o esa determinada región. Acá nosotros, en el caso de Misiones, sabemos que hay alta humedad relativa, que hay muchas precipitaciones, temperaturas bastante altas, por lo tanto está considerado como una zona de clima subtropical. Pero ese clima está determinado por las mediciones que se hacen a lo largo del tiempo. En cambio, el tiempo, cuando uno habla de tiempo, el tiempo está lluvioso, el tiempo está fresco, está frío, es variable, ¿no es cierto? Se va dando día a día de acuerdo a las condiciones como se van presentando en ese determinado momento. Bueno, acá está interesante este tema por el tema del efecto que tiene las radiaciones, ¿no es cierto? Tenemos un espectro visible que está entre 400 y 770 nanómetros. Ese es el espectro visible de la luz, ¿no es cierto? Pero sin embargo hay un espectro que no es visible, que está por debajo de ese parámetro de 400, o sea, por debajo del mínimo de la luz del espectro visible,
o un máximo que está por encima de 770 nanómetros. Bueno, estas que están por debajo de 400 se denominan ondas cortas. Esas ondas cortas generalmente son las que producen una energía mayor, digamos, como la luz ultravioleta, por ejemplo, ¿no es cierto?, que presenta está presente a los 250 nanómetros. Esta luz ultravioleta es una luz que se usa más bien como esterilizante, puede ser perjudicial para el humano, es perjudicial para el humano, puede producir descamado, puede decir pérdida de cabello, pero se lo utiliza en la práctica como un buen bactericida. Sobre todo aquellos que trabajan con microorganismos, generalmente previo a utilizar ese lugar, hacen una desinfección con luz ultravioleta por 15-20 minutos previo, donde esteriliza toda la zona donde va a realizar ese trabajo. Bueno, como les decía, producen mayor energía, tienen efectos químicos y ionización de átomos, y puede causar mutaciones o efectos letales, ¿no es cierto?, si está un tiempo largo expuesto a ese efecto de las radiaciones de ondas cortas. Mientras que las radiaciones de ondas largas producen calentamiento. Eso es lo que un poco se está atendiendo hoy en día a el calentamiento global, ¿no es cierto?, por la contaminación o la disminución de la capa de ozono. En la práctica, pues, se utilizan los rayos gamma, que son radiaciones de cobalto 60, que sirven para dos cosas. Una es la que vimos cuando hablamos de la mosca de la fruta, que se acuerda era la esterilización de machos. Esta esterilización de machos se produce con radiaciones de cobalto 60 cuando las pupas, cuando el estado pupal, ¿no es cierto? De ahí surgen machos, que esos machos son estériles, pero van a competir muy bien con aquellos machos fértiles, digamos, para la fecundación de hembras. Y por lo tanto, esas hembras, si son fecundadas por estos machos estériles, no van a producir huevos, o menor cantidad de huevos. Y también estos rayos gamma se utilizan para la desinfección de alimentos. Muy común hoy en día que estas empresas que venden, estos comercios, empresas o casas de comida, que venden hamburguesas, ¿no es cierto?, utilicen el cobalto 60 para desinfección de las hamburguesas, ¿no es cierto? Hubo muchos casos de presencia de Escherichia coli, que es una bacteria que causa el problema en el tracto digestivo de los humanos, que por contaminación, en caso de venta de hamburguesas que no estaban en buenas condiciones, producían intoxicaciones. Bueno, para evitar eso se utiliza el cobalto 60 como una desinfección de los alimentos que, por supuesto, no presenta cambios en el gusto ni tampoco en la calidad del producto aparentemente. Bueno, con respecto a la temperatura, es una de las cosas que se da más habitualmente en el estudio de poblaciones. Generalmente se las divide en las poblaciones que atacan en los periodos de primavera-verano, como es el cilio, por ejemplo, de la yerba mate, la ataca en estos momentos, empieza cuando hay brotación, o sea, la biología del huésped es en estado de brotación, y las temperaturas son de primaverales, verano, para el ataque de esta plaga. Y así hay varios ejemplos. Bueno, en este cuadro que estamos viendo, tenemos en el eje de las X temperaturas que van desde los menos 20 grados, ¿no es cierto? Esto es muy esquemático, no van a creer que es así, porque depende mucho de las distintas especies, por supuesto, y su adaptabilidad al medio. Pero está expresado en más o menos menos 20 grados centígrados hasta más de 50 grados centígrados. En el eje, en el cero, está pasando el eje de la Y, ¿no es cierto? Bueno, entonces, quiere decir que a estas bajas temperaturas
hay muy poca población de insectos que sobreviven, ¿no es cierto?, a esta baja temperatura, y lo mismo pasa con las altas temperaturas, sobre todo a partir de los 45, 48 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa? Las temperaturas óptimas, o sea, las mejores para el desarrollo de una población de insectos, están entre los 25 y 27 grados centígrados. Ahí está la mayor población de individuos, ¿no es cierto?, con respecto a una especie. Luego empieza a decrecer hacia ambos lados y tenemos el umbral inferior, que sería, digamos, el mínimo que requiere el individuo para poder estar activo. Esto se llama umbral inferior y que está aproximadamente en estos 15 grados, 15 a 17 grados. Y por el otro lado, el umbral superior, que está en aproximadamente 38 grados. Esto hemos visto varios ejemplos, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, que les mandé a leer, de la Carpocapsa pomonela en el Valle del Río Negro. ¿Se acuerdan que decía que el umbral inferior, en el cual el individuo se mantenía activo, era de 10 grados centígrados? Por encima de 10 grados centígrados está activo el individuo, por debajo de esos 10 grados centígrados entra en lo que se conoce en la dipausa invernal. O sea, ahí el insecto no muere, pero queda en vida latente. Y por debajo de los 15 grados centígrados ya estamos en mínima letal, por lo tanto ahí sí el insecto ya no sobrevive y solamente lo puede hacer en el estado de huevo, ¿no? Si el huevo es resistente a esas bajas temperaturas. Pero ese estado de latencia en el cual el individuo no está activo es conocido como dipausa invernal. Y en el caso de altas temperaturas se conoce como estivación, que la misma puede ser reversible cuando la temperatura no pasa de, vamos a suponer, de 45 o 48 grados, o sea que está en estado latente, pero vuelve, si la temperatura vuelve a sus condiciones normales, el individuo vuelve a reactivarse. En cambio, si pasa a temperaturas mayores de 48, cercanas a 50 grados, ya la estivación es irreversible. O sea, no llega a morir, pero tampoco se vuelve a hacer activo, ¿no es cierto?, el individuo. Y por supuesto, por encima de 52 ya está la máxima letal. Entonces acá tenemos la importancia de lo que decíamos en la primera diapositiva, de que para una población de insectos se requiere tanto un valor mínimo, ¿no es cierto?, que en este caso estamos hablando de un mínimo letal, o también de un valor máximo, que son los que están limitando el desarrollo de esta población de insectos. Bueno, según el comportamiento de las especies a los grados de temperatura, ¿no es cierto?, tenemos especies euritérmicas, que son aquellas que crecen en amplios límites de temperatura, o sea, un espectro de temperatura de 20 grados centígrados o más, que son generalmente las que nosotros tenemos en nuestras condiciones. Las especies estenotérmicas son, por lo contrario, aquellas que crecen dentro de un estrecho rango de temperatura. O sea, amplias variaciones de temperatura no permiten la sobrevivencia de estas plagas estenotérmicas. Hay una relación de proporcionalidad entre desarrollo y temperatura que es importante, ¿no es cierto?, al momento de ver con diversas temperaturas o con temperaturas más apropiadas cómo se desarrolla o cómo se expande una plaga. Bueno, eso con respecto a la temperatura. Pasando al factor de humedad, sabemos que el cuerpo, tanto de los humanos como de los animales, está constituido en alto porcentaje por agua, ¿no es cierto?
más o menos estamos entre el 70 y un 90% de humedad, ¿no es cierto?, en el cuerpo humano, de acuerdo a las condiciones de cómo se, o sea, de acuerdo a cómo se determina el valor del agua, ¿no? En el caso de granos y semillas, por supuesto, estos necesitan para ser almacenados en los hilos que pierdan humedad, ¿no? Entonces ahí se puede hablar de una pérdida de entre un 10 a un 20% del valor del peso del cuerpo, en este caso de la semilla. En otros organismos esto puede ser, por supuesto, letal, ¿no? En el caso de la semilla de araucaria, por ejemplo, la capacidad germinativa no supera los 3 meses. Si las semillas no están conservadas en muy buenas condiciones. Esto significa bolsas de papel madera, envueltas posteriormente con unas bolsas de plástico y conservadas a 4 grados centígrados. Si uno no la conserva en esas condiciones, luego de los 3 meses directamente pierde su poder germinativo, ¿no es cierto? Y las semillas son vanas en ese caso. Según la necesidad, con respecto al agua, ¿no es cierto? Tenemos que se pueden clasificar en acuáticos, aquellos que viven en el agua. Hemos visto varios ejemplos de eso, ¿no es cierto? Como el caso, por ejemplo, de los crustáceos que viven directamente en el agua. Los hidrófilos, que viven en ambientes saturados. Tenemos los estenoídicos, que solo soportan pequeñas variaciones en humedad. En este caso estaríamos cerca ya de los moluscos, ¿no es cierto?, como ejemplo. Los mesófilos, que tienen necesidad moderada de agua, que también entrarían en un grupo de algunos moluscos en este. Y los xerófilos, que viven en ambientes secos directamente, ¿no es cierto?, que es la mayoría de los insectos. O sea que xerófilo, uno se imagina que parece que están en medio del desierto, pero no, es de nuestras condiciones donde directamente tenemos, están la mayoría de los insectos, por lo tanto, soportan esta alta humedad relativa que tenemos, alta humedad ambiente, que sea suficiente para cubrir sus necesidades. Bueno, después tenemos esta palabra que puede ser preferéndum hídrico o preferéndum térmico, que es donde se localizan las poblaciones de insectos, ¿no es cierto?, de acuerdo a su necesidad o de temperatura o de humedad, ¿no es cierto?, según sea el preferéndum hídrico o el preferéndum térmico. Ahí es donde se localiza el 75% o más de la población. O sea, cada insecto tiene un lugar dentro de la planta que es apropiado, digamos, para establecerse y multiplicarse. Eso es lo que se conoce como el preferéndum hídrico. Puede ser estar en la parte superior, que esté más expuesto a condiciones de sol o de luz. Puede ser en el interior de la planta, donde esté más protegido de condiciones de luz y por lo tanto va a haber una mayor humedad ambiente. Puede ser en condiciones cercanas al suelo, digamos, también según la característica del suelo. O sea, donde se localiza el 75% de la población, es lo que se conoce de esa manera. Bueno, la misma curva para el caso de la humedad que habíamos visto para la temperatura, ¿no es cierto? Una curva de distribución normal de las poblaciones. Acá tenemos porcentajes de humedad que están marcados en el cuadro 40 y 80%, donde sería la faja favorable para el desarrollo de la población. Por debajo de un 40%, siempre esto es estimativo, puede ser distinto para una especie muy en particular, es muy general este cuadro, por supuesto. Por debajo del 40% puede haber una muerte por desecación y por encima del 80% hay un ambiente muy húmedo favorable para microorganismos, sobre todo hongos y bacterias,
que generalmente son entomófagos. Entomófagos quiere decir que se alimentan de otros insectos y por lo tanto son favorables para el control biológico en forma natural. Yo les había comentado que en el caso de los ácaros, por ejemplo, cuando hay ambiente muy seco, por el polvo que se levanta en el camino, ¿no es cierto?, que evita la formación de estos microorganismos, no hay formación de microorganismos y por lo tanto las poblaciones de ácaro aumentan en forma indiscriminada. O sea, repitiendo, por debajo de 40% de humedad, muerte por desecación, por encima de 80%, hay favorable a microorganismos que actúan como controladores biológicos de distintas plagas, ¿no es cierto? Y son ambientes favorables para el desarrollo de estos organismos que van a combatir a las plagas. Entre 40 y 80 sería el preferéndum hídrico, vamos a llamarlo así, de las poblaciones para aumentar sus densidades poblacionales. Con respecto a la luz, tenemos insectos atraídos por la luz, en este caso se llaman fototróficos positivos. Esto se utiliza, las moscas, por ejemplo, las moscas comunes, es un ejemplo de aquellas que son atraídas por la luz. E incluso esto se utiliza para trampas, ¿no es cierto? Habrán visto generalmente en algunas carnicerías que las moscas son atraídas por la luz y lo utilizan como trampa y con una electricidad las matan cuando llegan a contacto con la luz. Después tenemos los que rechazan la luz, que son los fototróficos negativos o fotófagos, como se les puede llamar, que en este grupo están las cucarachas, también están los isópteros, que son las termitas, que generalmente una de las formas de combatirlo o controlarlo es exponerlo a la luz, ¿no? En el caso de que están en un entretecho a veces se hace más difícil, pero con una luz se podría disminuir las poblaciones de estos insectos. También las hormigas, generalmente no son, por eso hacen su hábitat por debajo de la tierra, aunque requieren de una cierta entrada de luz para manejar la temperatura que necesitan para la cría del hongo del cual ellos se alimentan. Tenemos los efectos de la luz como hábitos nocturnos. Habíamos visto que en el caso de las mariposas, los lepidópteros, ¿no es cierto?, que aquellas de hábito nocturno generalmente son las mariposas que son plagas, mientras que las que son de hábitos diurnos son de colores más vistosos, pero también y son de menos problemática, digamos, que el caso de aquellas nocturnas. Los coleópteros o cascarudos también son muchos ejemplos hay muchos ejemplos de aquellos que tienen hábito nocturno. Moscas, habíamos dicho que además de ser atraídas por la luz, tienen hábitos diurnos, hábitos crepusculares, tenemos las polillas, la mosca blanca, que es de hábito crepuscular, la mosca negra, esa que habíamos visto también como un ejemplo, para la próxima, que tienen que leer, ¿no es cierto?, el tema de la mosca blanca, de la mosca negra. Y también los mosquitos generalmente son de hábito crepuscular, ¿no? Bueno, ¿cómo se comportan los insectos en relación a la luz? Bueno, aquellos con, por ejemplo, la intensidad luminosa, hay insectos que parecen tener preferencia, por ejemplo, la cola lesbia, evipone mejor en los días soleados que en los días nublados, o sea que eso está indicando un efecto de la intensidad luminosa. El día de las nubes no tiene mayores, el día que hay nubes no hay mayores oposiciones por esta especie. La longitud de onda
que es otro factor que está relacionado a la luz. En ese caso, los insectos pueden percibir longitudes de onda que el hombre no percibe, como por ejemplo el caso de la luz ultravioleta que habíamos estado dando ejemplo, ¿no es cierto?, anteriormente. Y esto es lo que nosotros utilizamos en los prácticos, ¿no es cierto?, por el distinto color de las trampas. Ahí pueden relacionar ustedes por qué se pueden utilizar distintos colores. Hay insectos que ven mejor un color que otro. Por eso estábamos utilizando el amarillo, el rojo, verde, azul, que son también colores primarios, ¿no es cierto? Pero ese es el factor por el cual utilizamos. Hay algunas órdenes que perciben mejor un color y otras órdenes que perciben mejor otro color. Y eso es lo que ustedes tienen que estar discerniendo por el informe de los prácticos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mejor, el color que más atrae a un determinado tipo de insecto? El otro factor es el fotoperíodo. El fotoperíodo, a nosotros que estudiamos agronomía, es importantísimo porque está indicando muchas cosas. Uno sería el cambio de ciclo, ¿no es cierto? Fotoperíodo de días más cortos o fotoperíodo de días más largos. En el caso de los pulgones, por ejemplo, el fotoperíodo es el factor climático que hace que los individuos que no poseen alas, o sea, ápteros, empiecen a producir generaciones sexuadas, que estas generaciones sexuadas van a ser las que van a tener alas y van a emigrar hacia un hospedero primario para de esa manera, en forma de huevo, superar el invierno, o sea, días cortos. Una vez que empiezan nuevamente un fotoperíodo de días largos, esos huevos eclosionan, forman nuevamente generaciones sexuadas y aladas que emigran hacia el hospedero secundario, que generalmente a donde producen el daño, y empiezan con la disponibilidad de luz y del hospedero que está en brotación o está en desarrollo, el material necesario para sus nuevas generaciones poder alimentarse, y que generalmente son partenogenéticas, por lo tanto son nuevamente ápteras. Así es un poco el tema de cómo el fotoperíodo influye en los ciclos de vida de algunas especies o algunos órdenes de insectos, ¿no? Bueno, y como les decía, también, además de los factores climáticos, están los factores del suelo, que por supuesto esto lo van a ver en el curso del suelo, ¿no es cierto? Si lo dieron o lo van a dar. Porque tiene influencia sobre aquellos insectos que cumplen su ciclo o parte de él en el suelo, como hemos visto una gran mayoría, ¿no es cierto?, en estado pupal se meten en el suelo, como es el caso de la mosca de la fruta, como es el caso de las chicharras, como es el caso de los nemátodes, como es el caso de las lombrices o anélidos, que son individuos, o en caso también de algunos ortópteros que viven en el suelo, como son los grillos, todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, el suelo tiene mucha influencia, sobre todo su textura. La textura quiere decir si es un suelo suelto, como sería un suelo arenoso, un suelo arcilloso, que es más pesado, o un suelo franco, y la estructura es cómo están combinados esos tres factores, ¿no es cierto?, arenoso, arcilloso y intermedio, ¿no? Eso sería la diferencia entre textura y estructura. Y por supuesto el pH del suelo, que el pH del suelo, si es ácido, si es alcalino, si es neutro, va a estar influenciando sobre el tipo de insecto que va a
crecer sobre ese suelo. Un ejemplo acá, por ejemplo, la deficiencia de potasio, que es un macroelemento para la planta, es un elemento muy necesario de la planta, incrementa la población de ácaros de la lepra, ¿no es cierto? Brevipalpus, que es uno de los ácaros que habíamos visto cuando vimos ácaro, que es cuarentenario esta especie para otros países, ¿no es cierto? Aunque está presente en nuestro país causando daño en varios cultivos. El que habíamos visto nosotros, que es cuarentenario, es el Brevipalpus, que está presente en vid, en la zona de Cuyo. Microquipra. Bueno, acá esto ya empieza a relacionarse con el material de lectura que le había dado para el caso de Carpocapsa comonella. Y está basado básicamente, un poco de esto que les voy a explicar, en el tema ese que les había dado para la lectura, para el seminario relacionado a Carpocapsa pulmonella. Datos de casilla meteorológica versus la realidad, dice acá. Bueno, ustedes saben que cuando todos los registros se hacen en estaciones meteorológicas, estas estaciones meteorológicas pueden ser tradicionales, o sea que colectan el agua de lluvia, miden la temperatura por un termohidrógrafo, colectan el agua de lluvia 1 o 2 veces al día en las zonas muy lluviosas, se mide la evapotranspiración, se calcula la humedad, la velocidad del viento, y esto también se puede hacer en forma mecanizada con hoy en día todas las estaciones que se conocen con el nombre de data logger, ¿no? Que registra todo esto que estoy mencionando, pero ya lo archiva en computadora y después se puede bajar los datos directamente desde la computadora. Y hoy en día a través también de la informática, sin necesidad de ir al lugar donde está presente esta casilla meteorológica. Esta casilla meteorológica generalmente tiene una diferencia con la realidad, por eso dice versus realidad, de 2 o 3 grados centígrados aproximadamente, menor, por la protección que le da la casilla. O sea que si nosotros tenemos una helada que la casilla registra 2 grados bajo cero, es muy probable que en la realidad, o sea, circundando a esa casilla esté con 4 grados bajo cero. Eso es lo que más o menos está indicando en esto. Hay que calcular aproximadamente 2 grados centígrados menores que lo que ocurre en la parte ambiental. Permiten hacer un servicio de alarma, esto que estamos comentando, y que es un poco el material de la lectura, como les comentaba. Siempre son orientativos, ¿no es cierto? Se necesita hacer la validación a campo. Esto significa de que esas fórmulas que generalmente se utilizan para la determinación de un servicio de alarma deben ser probadas a campo. Eso es lo que quiere decir la palabra validación. Deben ser probadas a campo y ver si realmente sirven o no sirven, ¿no es cierto? Si cumplen su función o no cumplen su función. ¿Cómo se define el microclima? El espacio comprendido, ¿no es cierto?, por el cultivo, que abarca desde la rizósfera, o sea, donde está la raíz, hasta el ápice del árbol o de la planta. O sea, todo lo que ocurre en ese espacio desde la raíz hasta la parte apical de lo que sea. Por supuesto, si es un árbol, si es un monte forestal, va a ser con mucha mayor humedad y menor temperatura que si es en una plantación de un cultivo anual, ¿no es cierto?, donde va a estar más expuesta la radiación solar, por lo tanto la humedad va a ser menor y por lo tanto también la temperatura va a ser alta. Pero ¿qué es lo importante? Ahí se forman gradientes en temperatura, humedad relativa, radiación solar, un poco lo que estamos mencionando, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de cultivo, es lo que va a haber distintas temperaturas, humedad relativa, incluso entre la cara superior e inferior de las hojas. Esto va a permitir
que las poblaciones de insectos se ubiquen en un sector determinado de la planta, que es lo que habíamos visto anteriormente, que se conoce como preferéndum hídrico o preferéndum térmico, según importe más la humedad o la temperatura. Entonces, de acuerdo a donde se siente más cómodo, digamos, dentro de esa parte, desde la rizósfera hasta la parte apical, es lo que sirve para el establecimiento de las poblaciones más importantes, o del 75% más de la población de estos individuos. A veces por competencia, bueno, van a ir hacia otras regiones, pero básicamente ahí se van a instalar. Bueno, como les decía, la humedad relativa va a depender con el tipo de cultivo, ¿no es cierto? Si es un cultivo forestal, va a ser mayor humedad relativa. Si es un cultivo anual, menor, por supuesto, humedad relativa, mayor temperatura, mayor entrada de luz. Eso va a hacer, cada situación va a tener un microclima específico que también va a estar dado por el lugar donde está instalado ese cultivo. Otros factores que facilitan la proliferación de insectos. Hay algunos factores que disminuyen la defensa de las plantas y favorecen la proliferación de insectos plagas. ¿No es cierto? Estos factores pueden ser manejables o inmanejables. En algunos casos se puede darle alguna solución, en algunos otros generalmente, lamentablemente, no se los puede manejar. Entre los factores inmanejables, como les decía, están los factores climáticos. Estos son factores, como tuvimos hace 2 semanas atrás, un tornado, digamos, que con granizo, hubo el sábado, que también te puede producir heridas, secado y te puede hacer perder un cultivo, como en el caso generalmente de los tabacaleros, ¿no es cierto? Cuando hay granizo, pueden correr riesgo los cultivos de tabaco. Sequía, inundaciones, vientos, sobre todo tornados, como suele haber en la zona, acción de la nieve, donde está presente, granizo también estaría acá, que pueden producir la muerte o el debilitamiento de alguna de las partes, ¿no es cierto? Y posteriormente, esas heridas permitir el acceso de plagas, ¿no es cierto? Estas plagas pueden ser plagas animales o también plagas microbiológicas como son hongos o bacterias. Siempre se recomienda que todo lo que esté dañado, ¿no es cierto?, retirar del monte o retirar del lugar para evitar la proliferación de estos insectos o enfermedades que causan daño. Y dentro de los factores manejables, sobre todo para el caso de plantas perennes, tenemos el uso de raleos, ¿no es cierto?, para favorecer el desarrollo de los árboles en bosques cultivados, eliminación de árboles sobremaduros o enfermos, que pueden ser focos de infección y diseminar enfermedades hacia los árboles sanos, como es el caso, por ejemplo, de la avispa la madera, que les comentaba Estivigi, ¿no es cierto? Tratar de eliminarlo lo más rápidamente posible, de manera que cuando emerja el adulto ya no tenga poblaciones u otros árboles donde ir a colocar los huevos. Podar los árboles no solamente para tener un fruste más libre de nudos, sino también para mejorar la entrada de luz. Esa entrada de luz va a permitir una menor humedad relativa, va a permitir mayor temperatura y por lo tanto puede afectar el desarrollo de muchas plagas, ¿no es cierto?, que requieren de esa humedad o de esa temperatura para poder proliferar. Tenemos algunos mecanismos de defensa de las plantas con respecto a insectos, ¿no es cierto? Estos mecanismos de defensa pueden ser aparentes o no aparentes, según la susceptibilidad que tenga este hospedero o la planta a ser descubierta por sus enemigos. Entre los aparentes son aquellos que son fácilmente descubiertos por
por el insecto, ¿no es cierto? Como el caso, por ejemplo, del cedro misionero con respecto a la mariposa, ¿no es cierto? La Iciphylla grandela, que generalmente lo detecta y lo ataca y coloca sus huevos en el ápice de estos cedros. Y en este caso de los aparentes, donde son fácilmente descubiertos, tenemos lo que son los monocultivos, que se les llama mucho monocultivo, que es realmente una superficie bastante amplia de cultivos de una misma especie. Por supuesto, el tamaño del huésped, para que sea básicamente descubierto. Su longevidad, o sea que plantas están mayores expuestas porque viven muchos años, y también la abundancia, como les decía, en el caso de los cultivos, los monocultivos, como se les llama, más fácil para la detección de la planta que cuando están disimulados, digamos, o insertos en un bosque nativo con distintas especies. Los no aparentes son difícilmente descubiertos por sus enemigos, son aquellas especies que se encuentran, digamos, en comunidad con otras especies y por lo tanto son más difíciles de ser detectadas. Algunos mecanismos de defensa que tiene la planta, la evasión espacial, como les decía, es el caso del cedro misionero, la Iciphylla grandela, que afecta básicamente a plantaciones de esta especie, pero que en el caso que se encuentre dentro de un monte nativo es más difícil de que lo pueda detectar. Por eso generalmente se utiliza el cedro misionero como para enriquecimiento de montes nativos. O sea, formar claros dentro del monte y plantar árboles de cedro de manera que produzcan el enriquecimiento del monte y tener madera de calidad dentro de ese monte. Otro es la evasión temporal, se refiere a variaciones en la fenología, ¿no es cierto? Lo que habíamos visto, que les estaba explicando, que las distintas fases que tiene el cultivo, y habíamos visto el caso, también yo les mencioné, cuando vimos la Aspergillus araucariae, que es la mariposa del piñón del pino. Les había comentado de que la araucaria es una especie que tiene 2 años y con el fin de disminuir el ataque, generalmente se cree que produce un cierto producto durante los primeros años para evitar el ataque de esa asociación biológica. Un árbol tiene menos posibilidad de ser afectado por insectos o enfermedades en un bosque natural que en una plantación monoespecífica. Esto ya lo habíamos visto también, por la mayor facilidad que tiene el individuo de encontrar a esa especie. Otros conceptos que son importantes: saciedad. El árbol crece vigorosamente, o sea, el hospedero crece muy rápido, por lo tanto, no es alcanzado, digamos, por la plaga en el momento en que es susceptible al mismo. Después tenemos otro que son la tolerancia, eso lo hablamos cuando vimos el caso de material de lectura de la tristeza de los cítricos, ¿no es cierto? Que la tolerancia es que el individuo se encuentra afectado, pero no manifiesta un síntoma de declinamiento o de disminución en rendimiento. Sigue soportando, digamos, el ataque de esa plaga o de esa enfermedad y en condiciones aparentemente normales. Otro ejemplo de eso de tolerancia es el caso de las chicharritas, ¿no es cierto?, que producen el llanto de la tipa. Habíamos dicho de que aproximadamente 70 chicharras producen un exudado, o sea, una lluvia de 1 litro más o menos por planta, aproximadamente. Otros factores: la presencia de espinas, de cortezas más duras, de corteza rugosa, de cutícula que protege las hojas, presencia de pelos
y hacen que la plaga no pueda alcanzar, digamos, a su objetivo en el caso de los hospederos. Son barreras físicas, ¿no es cierto?, que se le va colocando de esta manera hace resistente o tolerante al hospedero al cual ataca la plaga. La resistencia, habíamos dicho, eso lo mencioné cuando hablamos de tolerancia, es una sola, es un factor genético, o sea que está hereditario, ¿no es cierto? Y la planta o el hospedero es resistente o no es resistente directamente. Esto está dado por una teoría de gen por gen, digamos, donde a un gen de susceptibilidad del hospedero le corresponde un gen de virulencia de la plaga. Una reacción, un factor químico, generalmente frente al ataque de una plaga, la planta se defiende eliminando sustancias aleloquímicas como son resina, toxinas, repelentes. Muchas de estas cosas son las que se utilizan para la agroecología, ¿no es cierto?, como una sustancia para repeler el ataque de distintas plagas. Esto funciona relativamente bien en caso de espacios pequeños, más reducidos, como el caso de huertas. Tenemos el caso del crisantemo, por ejemplo. El crisantemo es una especie de vegetal que es repelente para el ataque de insectos, ¿no es cierto?, y que generalmente se mezcla esta planta con plantas del huerto para que sean repelentes a distintas plagas. Otro ejemplo de esto sería, por ejemplo, las copetes, que los copetes son también una planta que produce una flor de color anaranjado, que generalmente son repelentes, digamos, para. Bueno, pasamos al potencial biótico. Esta es la forma como empieza a calcularse el tema de las poblaciones de insectos. Es un índice que nos va a indicar qué cantidad de insectos se van a producir a partir de los huevos que produce una especie en particular, ¿no es cierto? Y cómo se van a ir multiplicando y creciendo esa población. Estos datos generalmente son de laboratorio, por lo tanto, la plaga crece en condiciones óptimas, tanto de humedad, de temperatura, y por lo tanto su potencial reproductivo, potencial biótico va a ser totalmente no afectado por factores externos, ¿no es cierto?, como serían adversidades climáticas o presencia de algunos enemigos naturales, ¿no es cierto?, que pueden controlar su población. Entonces, la razón sexual, el RS, está dada por la cantidad de huevos o pariciones que produce una hembra por la proporción de hembras. Eso es lo que se conoce como razón sexual. Y es la que nos va a determinar la cantidad de machos y hembras que se producen a partir de una oviposición. Esa cantidad de huevos por la proporción de hembras que están presentes es lo que nos da el potencial reproductivo. Acá tenemos un ejemplo, una especie X con una razón sexual de 0,5, o sea, un macho o una hembra, y la hembra pone 600 huevos. ¿Qué va a pasar con esta especie luego de 5 generaciones, o sea, 5 imposiciones que ha puesto en un individuo, ¿no es cierto? Entonces, el potencial reproductivo va a estar dado por la razón sexual, que es 0,5, ¿no es cierto?, por el número de huevos que coloca cada hembra, que en este caso sería 600. Elevado, o sea, en potencial acá, al número de generaciones. Entonces, tenemos 0,5, la razón sexual, ¿no es cierto? Número de huevos por hembra, 600, que era lo que habíamos dado allá, elevado a la quinta. Eso nos va a dar 2,43 por 10 a la 12 individuos. O sea, una cantidad millonésima de individuos que van a producirse a través de
esta generación. De 10 a la 12, o sea, imagínense 12 veces 0 acá para determinar la cantidad de millones de individuos que van a producir. Vuelvo a repetir, esto es en condiciones de laboratorio para tener una estimación de cómo sería el potencial reproductivo de esta especie. Acá no está contemplado condiciones climáticas adversas, presencia de enemigos naturales, si el hospedero está disponible en esas 5 generaciones para ser atacado. Entonces, hay un cálculo que se hace en forma práctica, donde sí se consideran todos estos factores que le estoy mencionando, ¿no es cierto? Mortandad de individuos, alimentos, o sea, disponibilidad del hospedero de alimentos en el momento propicio que la plaga lo necesite, factores climáticos adversos para la plaga, presencia de predadores o de parásitos que pueden disminuir la población. Todo esto se conoce con el nombre de resistencia ambiental, o sea, todo lo que factores que, que van a influir sobre el número final de individuos de una población. Entonces, en este caso el potencial biótico será igual al potencial reproductivo menos la resistencia ambiental. Esto tiene un poco más de lógica, ¿no es cierto? Y en forma práctica se calcula multiplicando el número de huevos que pone una hembra por 5, ¿no es cierto? Y por el número de generaciones que uno desea calcular. En el caso del ejemplo anterior que habíamos visto de que la especie tenía un 0,5 de razón sexual y ponía 600 huevos, ¿qué pasaba luego de 5 generaciones? Bueno, ahí el número va a variar. En la primera generación, los 600 huevos por 5, este sería el número que se utiliza en la práctica para estimar el número de individuos que pueden surgir a partir de la eclosión de los huevos de esa primera generación, va a ser 3.000. En la segunda generación van a colocar 3.000 huevos, ¿no es cierto?, estos individuos por 5 va a ser 15.000 individuos. Y así sucesivamente, cada generación se va multiplicando por 5. Y fíjense el número, que es aproximadamente 2 millones de individuos se esperan en la quinta generación de esta especie, pero es mucho más lógico que aquel número que habíamos visto anteriormente de millonésima de individuos a partir de ese cálculo que se hace en laboratorio del potencial reproductivo. Si ustedes tienen que algún día estimar, digamos, el ataque de una plaga, acuérdense, multiplican por 5 el número de huevos que puede depositar esta plaga y eso les va a ir dando la cantidad de individuos que se pueden producir por generación. En este caso están considerados entonces los factores ambientales adversos, la disponibilidad de comida por parte del hospedero, la presencia de predadores que puedan atacar a esta plaga o a esta población de insectos. Y entonces este número sería un poco más real, multiplicado por 5. Y bueno, volviendo al tema de para qué se utilizan todos estos datos meteorológicos. Bueno, los datos meteorológicos se utilizan para producir modelos, para el control o la prevención de enfermedades, ¿cierto? Acá puede tener sus ventajas o desventajas. Una de las ventajas, eso habíamos hablado algo cuando hablamos del material que yo les entregué para lectura, es que se aplican, digamos, estrategias de control realmente cuando son necesarias. Esa es una de las grandes ventajas que tiene esta aplicación de modelos para el control de enfermedades. Solamente se aplican estrategias de control. Esas estrategias de control no necesariamente tienen que ser estrategias de tipo químico, solo para el control de estas plagas, ¿cierto? Volviendo al caso del material de lectura que le había dado, acuérdense que
el umbral de mínimo, ¿no es cierto?, que habíamos visto de desarrollo de Carpocapsa, que es la mariposa que ataca a las manzanas y las peras, es de 10 grados centígrados. Por debajo de ese 10 grados centígrados, esa plaga no tiene actividad. Entonces, ¿cómo se hace el sistema de alarma? Basado en ese material de lectura que les di. Se mide las temperaturas diarias a las 9, a las 15 y 21 horas. O sea, 3 veces por día. Y se hace un promedio de las 3 lecturas, ¿no es cierto?, para ver cuánto da de total de temperatura por día. Estos datos se comienzan a calcular a partir del 1 de agosto. O sea, se supone que antes del 1 de agosto no hay condiciones favorables climáticas para el desarrollo de la plaga. A partir del 1 de agosto sí empieza a subir las temperaturas como para que la plaga salga de la dispausa invernal, ¿no es cierto?, y entre en actividad. Y con esto es lo que se utiliza, digamos, para el manejo sanitario de la Carpocapsa en la zona del Alto Valle, para esta plaga que es cuarentenaria para manzana y para pera, ¿no es cierto? Hay 3 métodos. Hay el método estándar. El método estándar es un método que te determina los grados días. Los grados días sería la cantidad de horas de temperatura por encima de 10 grados centígrados, que sería la que limita, ¿no es cierto?, el umbral inferior, y que no pase de 31,1, que sería el umbral superior, el umbral superior, por encima del cual tampoco tiene actividad la plaga. En este caso, se hace un registro cada 10 minutos a partir de esa, que les decía, de la casilla meteorológica informatizada, ¿no? Otro método es el método del seno simple. Ahí en este caso se emplea una temperatura mínima y una máxima diaria y produce una curva sinusoidal, o sea, como una especie de S, por un periodo de 24 horas. Y ahí sí, después se le descuenta los 10 grados centígrados, que es el umbral inferior, para determinar, digamos, cuántos grados hay por encima, o qué grados días hay por encima de esa temperatura. Y acá tenemos, por ejemplo, la comparación de los distintos tipos. La fecha 17-12 de 2006, por ejemplo, o sea, 17 de diciembre, tenemos 781 con grados día, ¿no es cierto?, con este sistema ST, 788 muy parecido con este otro sistema de la curva sinoidal, y 850, el más alto, digamos, calculado con el sistema AB. Para el 21-12 del 07, más o menos tenemos 100 grados días más en cada uno de los 3 sistemas. En el siguiente año, también para la misma fecha, tenemos aproximadamente 100 grados más que en la primera fecha, para cada uno de los 3. Y para el 2010, también tenemos unos 150 grados más días que para los anteriores. Quiere decir que este promedio de los 5 años, esto sería como un proceso de validación, o sea que no se implementa a partir del primer año que se descubre, sino que necesita varios años implementarse. Se utiliza el promedio, o sea que 842 grados día, 848, muy similar con este sistema también de grados día, y este un poco mayor, 921, es lo que se calcula según el modelo que se utiliza para el control de los adultos de esta plaga, que más o menos se da la segunda quincena de diciembre.
Acá está la validación en el 2010-2011, distintos lotes comerciales y cuáles son los distintos estados del ciclo, ¿no es cierto? Primer larva del quinto estadio, primera emergencia, primera emergencia, el segundo vuelo, aplicando el sistema y más o menos la fecha en que se da este tipo de ataque. Y esto es básicamente lo que explicaba el trabajo que les di para lectura, que cómo los datos climáticos obtenidos en casilla meteorológica pueden ser utilizados para un servicio de alarma para el control de una plaga en base a los requerimientos, ¿no es cierto?, de temperatura, básicamente, para el cumplimiento de su ciclo biológico. Por eso la importancia del ciclo, de conocer el ciclo y cuáles son las condiciones que predisponen para que ese ciclo sea más acelerado o más retardado. El paso de la larva adulto, según estos datos del tiempo promedio, para la larva de quinto estadio, o sea que la última antes de salir para el vuelo, para el pupar, digamos, es de 228, 225, 272, según sea el modelo que se utiliza, ¿no es cierto?, de grados días respectivamente. El registro de días, de grados días necesarios para distintos estados, por ejemplo, para la última emergencia del primer vuelo, 842, 848, 921, eso ya habíamos visto, según el modelo utilizado. Los grados días necesarios para el desarrollo de huevo, 88 días. Grados días necesarios para pasar el primer estadio larval adulto, 358, 365, 423. Y los grados días totales, 1289, 1302 y 1432. Estos dos bastante próximos, son un poco más abultados, ¿no es cierto?, la forma de calcular. Pero básicamente estos datos de grados días totales se calculan en valores a esos umbrales inferiores y umbrales superiores que resiste la plaga para poder actuar y ser plaga, ¿no? Por debajo de ese umbral inferior o por encima del umbral superior, la plaga se encuentra en dipausa invernal o dipausa reversible estival. Por lo tanto, en esos casos no causa daño. Pero esto sería una forma interesante, ¿no es cierto?, de utilizar datos climáticos en casilla meteorológica para determinar sistemas de alarma para... Bueno, y esto está explicando, digamos, las modales en cuanto a distintos años de trabajo, como casi todos los tres sistemas son bastante correlacionados, digamos, entre sí, para determinar, digamos, los distintos ciclos del estado de la plaga. Esta es la curva simoidal que les comentaba, como todos los datos se van casi, no tienen un mayor desvío con respecto a cómo el cálculo, digamos, que se hace, que sería la línea esa. En este caso, para determinar la eclosión de huevos según la cantidad de grados días. A medida que aumentan los grados días, va aumentando, digamos, la eclosión de huevos. Bueno, eso sería toda la presentación con respecto a la ecología de insectos, ¿no es cierto?, que bueno, ¿qué hora tenemos? 3:20. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el tema de ecología de insectos, de la influencia de las distintas temperaturas sobre las poblaciones de insectos? Es un tema interesante porque, ya les digo, tiene mucha influencia en cuanto a lo que es la parte de determinar estrategias de control, conociendo, digamos,
los ciclos de la plaga y conociendo los distintos estadios fenológicos y condiciones ambientales que tiene el hospedero. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Nada, bueno. No, profe, yo una consulta aparte, digamos. ¿Esto va a tener un PDF teórico también, por ahí, para que va a cargar el aula, seguro, ¿no? Sí. Sí, está cargado en el aula. Está cargado. Bien. Toda la parte Perfecto. teórica están cargadas. Sí, interesante para volver a un leer. tema bastante interesante. Esto está muy bien explicado en Coulson, en el material bibliográfico, digamos, que le había dado. En Coulson está muy bien explicado todo lo que es la parte de ecología de insectos, o sea, cómo las distintas variables climáticas influyen en la población de insectos. Y ahí está tomado. Y resumido, por supuesto, pero ahí está, si quieren ampliar mayor detalle, está en eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, les voy a recordar entonces que el jueves tenemos el parcial en forma presencial, ¿no es cierto? Va a ser acá. Y bueno, si no hay otra pregunta, entonces nos despedimos hasta el próximo martes. Acuérdense de, a ver, acá hay algo en el chat. No había leído. Acuérdense que está en ese material de lectura ahí para, ¿cómo se dice? Para los seminarios, ¿no es cierto? Que vamos a tener la próxima clase. La próxima clase, el martes, es 2 de enero, ¿no es cierto? 2 de noviembre. Va a dar clase una bióloga del IBS, el Instituto de Biología Subtropical de Iguazú, que es especialista en monos, y va a hablar sobre mamíferos, ¿no es cierto? Y la teoría de la evolución. Así que, bueno, ese es un poco el programa para estos días próximos. Bueno, si no hay pregunta, entonces pedimos hasta el próximo martes con aquellos que no tienen que rendir recuperatorio, y si no, nos vemos el jueves con los del recuperatorio. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, profesor. Chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego.